Un consejo es algo que yo quisiera que pudieras aprender libre de dolor. Algo que yo aprendí con golpes, con dolor, con sangre y con heridas. Hoy estaremos hablando de Odín Dupeirón. Es un actor y escritor mexicano. En esta plática de Aprendemos Juntos de BBVA y estuvo hablando en esta conferencia acerca de la vida. A mí Odín me gusta mucho, aunque puede llegar a ser de repente controversial, porque tiene una forma de ver la vida como muy pragmática, una forma muy realista de ponernos en este mundo y como de confrontarnos con esta parte mucho más humana, menos elevada, menos en busca de la espiritualidad y la iluminación y el nirvana que de repente se habla. Y en esta ocasión habló como de varios puntos, de varias definiciones de lo que él ve como la vida y cómo la ha vivido. Él dice que él no tiene estudios de psicología, no es coach, y todo lo que él expresa a través de estas pláticas, a través de sus libros y a través de sus obras de teatro tiene que ver con su experiencia. Él nos dice que él todo lo que dice es porque trae las cicatrices en la piel, ¿no? Que son cosas que él ha vivido, y eso creo que es lo que hace que estas reflexiones sean tan profundas y tan valiosas. Él como artista dice que desde que era muy chiquitito él decidió que iba a ser actor, pero él quería ser un actor que tuviera algo importante que decir. Él cree que el arte es este lugar donde se pueden generar transformaciones y cambios. Él piensa que cuando él comparte su arte es como crear una comunidad, una manada, donde la gente se empieza a sentir identificada. Tú llegas y te sientas en un teatro y de repente pues crees que eres tú enfrente del escenario, y conforme va pasando las obras y conforme van pasando los minutos y los momentos, te vas dando cuenta que hay alguien más que está sintiendo lo mismo que tú. Y que hay alguien más que se está conectando con las mismas ideas que tú te estás conectando. Y esto te permite que empieces a ver que no estás solo. Para él el arte es esto, es como este lugar donde en comunidad podemos empezar a encontrarle sentido a algo. Donde podemos encontrar el espacio donde ya no estamos solos, y de una manera muy extraña, diría yo, porque estás con una serie de desconocidos que de repente se conectan en el mismo lugar. Entonces, Odín nos habla de que justamente es este lugar donde él quiere que el arte suceda, donde hay la conexión, donde hay la transformación, donde hay una catarsis y donde todos podemos darnos cuenta que estamos más unidos por ciertas cosas que separados. Una de las primeras áreas donde empieza esta plática tiene que ver con la realidad y tiene que ver con la vida. Y le preguntan, es una plática que se va a acabar a base de preguntas y respuestas en este capítulo en específico, donde le preguntaron acerca de cómo puedes sobreponer la derrota en la realidad, ¿no? Y desde un inicio él habla que el fracaso y el éxito son cosas muy subjetivas, pero quisiera empezar por definir la realidad, ¿no? Como él la define, que estoy totalmente de acuerdo. Dice, la realidad es lo que es. O sea, la realidad no es otra cosa más que lo que se te presenta enfrente. Y a partir de lo que está enfrente, tú tienes que decidir qué vas a hacer con esa realidad. Y la definición de si en este momento fue un éxito, fue un fracaso, tiene que ver con tu definición de esa realidad, no con la realidad en sí. Y nos explica que la vida es una paradoja. Y dice, la paradoja de la vida es que no somos nada. Estás y no estás. O sea, en realidad somos este pequeño instante en la vida del universo donde hoy estás y mañana ya no estás. Y en realidad tu presencia, si lo vemos así en esta macrovisión, no es nada. Eres un pequeño instante, una pequeña chispa que llegó y se fue. Y que al final pues vas a acabar siendo olvidado en este mundo, ¿no? Pero por el otro lado, eres todo lo que tienes. O sea, tú eres todo lo que tienes y eres lo más importante de tu vida. Y la vida debería de medirse en esta paradoja, es lo que nos dice, en
yo soy todo lo que soy porque estoy existiendo, pero al mismo tiempo soy nada. Entonces, cuando algo me sucede, ponerlo en esta perspectiva desde es lo más importante porque es mi vida y porque soy yo y porque me pasó a mí, a decir, no tiene importancia porque en este mundo donde pasan tantas cosas, lo que me está sucediendo a mí es realmente nada, ¿no? Y ahí llegar al punto en el centro, donde ahí es donde podemos ponerle como este sentido o poner esta perspectiva de qué es lo que realmente está pasando en mi vida. Y el poder navegar en esta paradoja y llegar a este centro es lo que nos dice que nos va a permitir tener como una vida mucho más plena y más alineada a lo que uno quiere ser, ¿no? Pero la vida es y la vida se mueve en esta paradoja de es todo y soy lo más importante y al mismo tiempo soy nada y nada importa de lo que me suceda. El siguiente tema que trató aquí en esta plática tiene que ver con el miedo. Y le preguntaban que qué es el miedo y cómo superarlo, ¿no? Y lo que nos explica y lo que hemos también visto ya en muchos episodios es que el miedo es una emoción. Y las emociones están ahí por algo. El miedo te cuida y te protege. Hay que tener y hay que estar atentos a estas emociones. Hay que escuchar todas las emociones, no solamente el miedo. Pero las emociones, digamos que surgen en el cuerpo y de ahí tienen que pasar a la cabeza. No podemos dejarnos llevar por nuestras emociones así nada más porque esto es lo que estoy sintiendo y entonces soy reactivo a esta emoción, sino darle este paso a nuestro cerebro y cuestionarlas, ¿no? Es decir, ¿este miedo es real o no es real? Si es real, tengo que actuar conforme a esta realidad. Si no es real, entonces no debo de permitir que este miedo me frene o este miedo me sostenga en un lugar donde yo no quiero. Todo se tiene que pasar por la cabeza. El otro día también estaba escuchando en otro podcast que decían, las emociones es la forma que el cerebro le da sentido a lo que estamos sintiendo en el cuerpo, pero las emociones no son iguales para todos los seres humanos. Ahí se pone un ejemplo que ¿qué pasaría si hay un ser humano que está parado enfrente de un acantilado y está a punto de aventarse, ¿no? Y entonces empieza a sentir toda la adrenalina, empieza a sentir, no sé, qué se sienta en esos momentos, pero bueno, todo lo que se pudiera sentir a nivel corporal estando en esta situación. Y tenemos al ser humano 1, que es un ser humano que está a punto de caer, no tiene ningún tipo de protección y lo que siente muy probablemente, o sea, esta sensación el cerebro la va a reconocer como miedo, como terror, como angustia, como muchas cosas porque esta persona no está preparada para estar en ese lugar y tendría que cuidarse. Personaje número 2 es un experto en aventarse en parapente o estos que se avientan con sus trajecitos y entonces lo único que está esperando es el momento preciso para aventarse. ¿Y qué es lo que está sintiendo esta persona? Es a lo mejor alegría, esa emoción, es este rush de adrenalina que ya no espera el momento en el que aventarse. Lo siguiente que habla en este episodio es acerca de ser libres. ¿Qué es la libertad? Y lo primero es que pone en contexto de que mucha gente cree que la libertad es hacer lo que yo quiera en el momento que yo quiera, de la manera que yo quiera y me voy a salir de este mundo tan caótico y me voy a ir a vivir solo en un árbol, ¿no? Y en realidad dices, para poder llegar al árbol tuviste que haber utilizado los medios y las formas en las que ahorita podemos llegar a ese árbol. Entonces no podemos extraernos de esta sociedad, no podemos extraernos de este concepto de mundo que existe actualmente. Entonces la libertad tiene que ver con cómo yo puedo ser dueño de mi vida dentro de este concepto. Es como ver un poco, o sea, lo que habla es, y que también ya lo habíamos hablado, es la autonomía. ¿Qué es la autonomía? Es saber si lo que yo pienso, lo que yo quiero, lo que estoy expresando es realmente algo que yo creo o es algo que alguien me dijo en algún momento y me lo creí y desde ahí nunca más lo volví a cuestionar. En otros capítulos también hablábamos de esta parte de que la libertad se forja a través del conocimiento. A medida que tú conoces más y tienes mucho más apertura en tu mente, tienes la capacidad de poder distinguir estos diferentes momentos o estas diferentes creencias o estos diferentes conceptos que tenemos de si realmente es algo que es mío y yo lo creo y estoy convencido de que eso es lo que yo quiero ser, hacer
y estar en el mundo, o si viene como de esta tradición o yo me lo compré en algún momento, ¿no? Entonces la libertad es esto, tener la capacidad de elegir qué es lo que quiero pensar, tener la capacidad de ser quien quiero ser y de la forma que quiero ser. Y hay una definición que me gusta mucho que dice: la felicidad está en la libertad y la libertad está en el coraje de decidir. El siguiente punto es el arte y los artistas. Le preguntaban si todos somos artistas o si solamente los artistas se crean en un lugar muy especial en el mundo, ¿no? Y aquí nos dice que todos somos artistas porque todos nos contamos historias. Todos en algún momento nos vamos contando la historia de nuestra vida de acuerdo a cómo la vamos viendo. Y esto es una forma de hacer arte, ¿no? Hay quienes tienen la posibilidad de hacer el arte hacia afuera, pero todos constantemente estamos haciendo este arte hacia adentro. Y lo que nos dice es que no te creas todas las historias que te cuentas, que todas estas historias que nos vamos contando, que también las pongamos en esta luz donde veamos si lo que me estoy contando es real, si pudiera ser de otra manera, si tiene otra forma de estar, si pudiera contármela de otra forma, si el arte que estoy haciendo realmente me está funcionando y es el arte que yo quiero, o pudiera transformarlo de alguna manera donde mi arte sea algo mucho más, pues más libre, ¿no? O sea, llegando como a la parte anterior, que sea realmente un arte libre. Eso nos lleva al punto del éxito, donde nos dice que la vida está llena de posibilidades. En ir navegando en la vida se te empieza a presentar de muchas formas y muchas veces es inesperado. Y ahí también hace como esta analogía de nos han hecho creer que visualizando algo lo vamos a lograr y vamos a llegar ahí. Y él explica que él en muchas ocasiones de su vida, y a mí también me ha pasado y estoy convencida, llegas a lugares que nunca te hubieras imaginado, que lo que te imaginaste que iba a suceder no tiene nada que ver en el lugar a donde llegaste, en el lugar donde estás en este momento. Y el de repente querer como encuadrar nuestra vida en esta visión no nos permite experimentar la vida en formas mucho más expansivas, donde permitimos que la vida se exprese a través de nosotros y no nosotros tratando de controlar a la vida. Que debemos de estar dispuestos a que la vida te tumbe, te empuje y te aviente. Y ir, ¿no? Así, flojitos y cooperando en la vida, porque nunca sabes dónde puedes aparecer. Entonces, cuando hablamos de la vida, de la libertad, del éxito, del arte, llegamos a la conclusión de que la vida no tiene sentido. El único sentido de la vida es existir. Para lo único que estamos aquí es para existir, y Odín dice que a él el existir lo tiene muy divertido. Y creo que es una frase que me gusta, porque deberíamos de todos estar muy contentos solamente con el hecho de existir de la mejor manera, de existir en este hacer arte de nuestra vida, el mejor arte que se pueda. Entonces, la idea de ser una buena persona es poder disfrutar la vida de una mejor manera. Y ahora sí, para terminar, les quiero leer el final de esta plática, que creo que son unas palabras que dijo Odín, en donde yo ya no tengo nada más que agregar y me parecen maravillosas. Dice: en la vida no hay sentido, no hay propósito. Busca el tuyo. Que no haya una razón para existir no significa que no valga la pena existir. La única manera en la que puedes ser libre es haciéndote dueño de tu vida. Tu existencia vale simplemente porque existes. Haz de tu vida la mejor de las aventuras.